Celebramos el nombre de Jesucristo y es una bendición nuevamente llegar hasta sus hogares. Y el día de hoy estamos con el estudio de Jonás y estamos en el episodio número 20. El tema de hoy es sobre el sacrificio, el culto racional y la renovación de nuestro entendimiento. Y está aquí mismo. El día de hoy le tengo unas imágenes muy especiales que tienen que ver con iconografía. ¿Qué es iconografía? Es la manera de representar una idea, un concepto. Y la iconografía se representa a través de la historia con, por ejemplo, alto y bajo relieve. Este tipo de imágenes se presentaban usualmente en las iglesias. Y el día de hoy le tengo una iglesia del siglo XII, en el cual también aparece Jonás como un elemento histórico, arqueológico, que demuestra la existencia de esta historia. Le voy a dejar el link para que usted lo pueda ver también y vale la pena que usted lo vea detenidamente. Hay unas imágenes donde tienen más acercamientos, donde se ven las imágenes de Jonás siendo tragado por el gran pez. Y aquí le dejo el link donde, si usted tiene el interés, ¿verdad?, puede ir a ver más detenidamente esta fachada de esta iglesia del siglo XII. Y nuevamente, para los que se conectan por primera vez, usamos una herramienta denominada época, donde la E es un ejemplo a seguir, la P es una promesa a reclamar, la O es un mandamiento a obedecer, la C es un pecado a confesar y la A es un cambio de actitud. Siempre estamos en el capítulo 1, versículo 16, y dice: temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Vamos a ir rápidamente diciendo que en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que nosotros nos presentemos como un sacrificio. En los estudios pasados aprendimos cómo eran los sacrificios que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Era un animal que la persona debía presentar, la persona debía de ponerle la mano sobre la cabeza en lugar de él se presentaba en lugar de él y él degollaba al animal. Entonces le presentaba al Señor Jesús, a Dios mismo, un animal muerto. Ese animal muerto presentaba la sangre como el sacrificio sustituto. Y entonces luego lo tenía que partir en pedazos sin cortar los huesos, sin quebrar los huesos, porque Jesucristo es el sacrificio que fue inmolado por causa nuestra. Su sangre fue derramada en la cruz y no fue quebrado ninguno de sus huesos. Así también ya lo pregonaban los salmistas y todos los profetas desde Samuel. Todos y cada uno de los profetas hablaron de ese acto maravilloso, excelso, supremo de la venida de Jesucristo y de la muerte vicaria y sustituta por nosotros. Ahora Pablo nos dice que nosotros deberíamos ser un sacrificio vivo, ya no un animal muerto, sino que nosotros presentarnos de manera viva y constante hasta el día que el Señor Jesucristo nos llame a su presencia. Y nos da Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí está, mire, ya no es un animal muerto, es usted y yo que nos presentamos vivos delante del Señor, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí hay varios elementos que viene trabajando Pablo desde Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11. Viene hablando de la misericordia, viene hablando de la justificación, viene hablando del perdón, viene hablando de la santificación, viene hablando del obedecer y del agradar a Dios. Y llega finalmente al capítulo 12, ¿cómo? Con una entrega total de un sacrificio vivo de nosotros. También durante todos estos estudios bíblicos hemos venido viendo estos temas.
la justificación, la fidelidad, el perdón, la santificación. Y es interesante que en Romanos 12, la traducción al lenguaje actual dice: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que, dice, dediquen toda su vida para servirle y hacer todo lo que a Él le agrada, así es como a Él se le adora. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, y así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Quiero ilustrarle de una manera muy especial lo que Pablo nos está diciendo, y es la historia del príncipe Dulep Singh de Punjab. Supongo que así más o menos se pronuncia. Él era de la India, tenía 13 años y era el año de 1850. Él le regaló un diamante a la reina Victoria de Inglaterra. Aquí está la imagen cuando él era niño y también la imagen del diamante. No era cualquier diamante. Históricamente este diamante se ha reconocido con el nombre de Montaña de Luz y también es llamado Koh-i-Noor. Se calculó en ese tiempo que el valor del diamante podía tener un costo de la mitad de toda la deuda externa que tenía Inglaterra. Y actualmente es parte del tesoro del reino inglés. Está en la Torre de Londres y algunas veces se lo han puesto las reinas, tanto la mamá de la que está actualmente. Este diamante fue cortado de una manera muy especial, aquí hay imágenes. Y el rey Dulep, por supuesto, llegó un momento en que pasó de ser príncipe a un rey y ya de grande llegó a Inglaterra. Entonces, cuando ya llegó grande, llegó a Inglaterra. Y en Inglaterra él pidió querer ver el diamante. Los asesores de la reina le dijeron que no, porque en el momento que él lo tocara podía reclamar el diamante. Porque se cree que, o se ha contado en la historia, que en realidad no es que él de niño lo haya querido regalar, sino que el imperio inglés le pidió al niño que se lo regalara a la reina. Más bien fue una imposición. Entonces resulta que los asesores le decían que no le diera el diamante. Una vez que el joven, ya ahora rey, ya siendo grande, lo tuvo en sus manos, le dijo a la reina: cuando yo era niño le di este diamante a usted, yo no sabía el valor del diamante. Ahora ya no soy un niño y sé lo que vale y lo que significa. Se lo entrego con todo mi corazón a usted. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a darle a Dios de todo corazón? Imagínese el valor de este diamante que podía pagar la deuda de Inglaterra. ¿Y usted qué le puede dar de valor a Dios? ¿Yo qué le puedo dar de valor a Dios? Entonces Pablo nos pide que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pablo nos está pidiendo que nosotros seamos ese sacrificio. Y aquí es importante puntualizar, acotar que es difícil que una persona que no tenga a Cristo en su corazón quiera presentarse como un sacrificio vivo, santo y agradable ante Dios. Porque Dios le está pidiendo este sacrificio a una persona que tiene a Cristo en el corazón. Entonces Pablo nos está pidiendo nos está exhortando a cumplir nuestra vida como un sacrificio vivo al Señor, ¿no? Y él dice que nosotros presentemos. ¿Y qué significa presentar? Poner algo en la presencia de alguien, dar con gracia voluntariamente a alguien, ofrecer voluntariamente con un fin. La palabra presentéis aquí usada por Pablo es la misma usada como cuando el sacerdote presentaba el sacrificio de un animal muerto. Entonces aquí la misma palabra se refiere a cuando el sacerdote presentaba el animal, a que nosotros nos presentemos ante Dios como un sacrificio. El sistema de sacrificios era un procedimiento para perdón de pecados, para acercarse, mantener la comunión con Dios y todas las ideas relacionadas que tenían que ver con la consagración y la mayordomía que tenían los judíos para con Dios. Ahora, Pablo dice que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio,
Entonces Pablo tiene en la mente como un sacrificio del animal, pero que ahora ese sacrificio somos nosotros y que debemos de presentarlo de una manera viva, en carne y hueso. Si los animales, por supuesto, eran sacrificados, pero nosotros nos debemos presentar como un sacrificio. El término que se usaba aquí era un holocausto porque el animal era puesto en el fuego hasta que se convirtiera en humo y ceniza. Ese humo subía como un olor grato, agradable ante la presencia de Dios. Entonces, el problema es que cuando nosotros no estamos presentando nuestra vida, nuestra alma, nuestro espíritu como un sacrificio ante el Señor, es que vino la queja de los profetas, como la queja de Malaquías. Malaquías tiene una queja tras otra ante el pueblo porque el pueblo se había olvidado de presentar el sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban presentando animales que estaban enfermos. Estaban obviando el darle el diezmo al Señor y así tantos de los sacrificios los habían vuelto como un rito meramente que no fuera de corazón. Y Pablo dice que el creyente debería ser como un holocausto que se presenta voluntariamente. Y también Pablo nos está diciendo que nosotros debemos ser una persona que se presenta con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, con todo su espíritu, que lo hace de manera voluntaria, con todo su corazón. Y la víctima se presentaba involuntariamente porque era un animal que lo agarraba la persona, lo compraba, lo pagaba, lo criaba, qué sé yo, y él lo mataba. Entonces era un sacrificio que no era voluntario, sino que era involuntario. Entonces, lo que nos está tratando de decir Pablo es que sea una cuestión puramente espiritual, que sea de amor, que sea voluntaria. Y primera de Pedro 2:5 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. ¿Qué está diciendo? Que como sacerdotes presentamos el sacrificio. ¿Qué sacrificio? Nosotros mismos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Entonces el sacrificio espiritual debe ser vivo, santo y de olor agradable a Dios. ¿Vivo qué es? Porque nosotros nos deberíamos de presentar diariamente, alma, cuerpo y espíritu, con todos nuestros actos, con toda nuestra manera de ser, nuestra manera de comportarnos. ¿Que es difícil? Sí, es muy difícil. A veces nos cuesta nuestro carácter, pero eso es lo que Dios pide, ¿verdad? Juan capítulo 1, versículo 29 dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él se presentó como sacrificio. Y en Hebreos 7:27 dice que cuando Jesús murió por nuestros pecados, ofreció su vida una sola vez y para siempre. Y en Hebreos 9:12 dice, entró una sola vez y para siempre. Fue un solo sacrificio. Jesús no se va a estar sacrificando más veces, pero usted y yo cada día podemos presentarnos como un sacrificio. Santo es decir, consagrado a Dios, que está apartado para Dios. De olor agradable significa que no es meramente un olor cualquiera, sino que nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir le da agradabilidad al Señor. Es decir, que cada creyente se somete, se entrega, se da total e incondicionalmente para ser consumido, para ser quemado, para servir en cuerpo y alma al Señor. ¿Y dónde vemos un ejemplo? Por ejemplo, Isaías 6:8, cuando le dice, heme aquí, envíame a mí. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, de acuerdo a nuestro estudio de época, encontramos un ejemplo a seguir y una actitud a cambiar. ¿Por qué un ejemplo a seguir? Porque nosotros deberíamos ser como Jesús, que se presentó como un sacrificio vivo. Una actitud a cambiar, bueno, es a no tratar de vivir la vida como a mí se me dé la gana. El creyente debe entregarse completamente. El creyente debe ser como un sacrificio todos los días. El cristiano se sacrifica a sí mismo tratando de vivir una vida de santidad. El segundo elemento que vamos a encontrar aquí es presentarnos como un sacrificio en culto racional. ¿Qué es culto? El culto se refiere a un tributo,
a prestar un servicio, a dedicarnos a su servicio. En la Biblia la palabra culto se usa para referirse al servicio y a la adoración de Dios. Ahora, el verdadero culto consiste en que el creyente se ofrece a Dios y se ofrece todos los días. Culto no es solo asistir o participar a una actividad ritual de la iglesia donde cantamos, adoramos, damos ofrendas. No, el culto es algo que nosotros rendimos diariamente para gloria de Dios. La palabra que debe usarse aquí cuando dice racional es lógicos. La palabra griega lógicos es la facultad de razonar, que tiene una lógica, que de manera lógica, consciente, razonable, yo entrego mi culto racional al Señor. No es como un robot, no es como un autómata. El creyente al ofrecer su sacrificio no lo hace de manera ignorante o de manera como un muerto, como el animal muerto, sino que es de manera razonada, de manera inteligente, de manera lógica. Y es un culto que le agrada a Dios, que es racional. Entonces, ¿qué encontramos aquí nuevamente? Encontramos un mandamiento a obedecer, porque entonces Pablo nos está diciendo que presentéis. Ese ya es un mandamiento. Nosotros debemos ser obedientes a lo que la santa y bendita palabra de Dios nos está diciendo. Y también tener un cambio de actitud, porque muchas veces decimos, Dios ya sabe que yo no puedo. No, yo debo presentarme diariamente. ¿Y dónde encontramos citas para el verdadero culto racional? El Salmo 1, 2. Dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres estudian día y noche. Salmo 119, 47, 48. Pues amo tus mandamientos y me alegro con ellos. Amo y anhelo tus mandamientos y pienso mucho en tus leyes. Salmo 119, 97, Salmo 119, 105, Salmo 119, 24, 125. Entonces en la Biblia vamos a encontrar que nosotros deberíamos de presentarnos ante Dios, dedicar tiempo para leer, para orar, para hablar con Dios, para presentarnos ante Él de manera amorosa, sabia, inteligente, lógica. El tercer elemento que vamos a encontrar aquí es cómo puede el creyente presentarse como un holocausto vivo, santo y agradable. Cuando hacemos la comparación de lo que dice Reina Valera 60 con la lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual, por ejemplo, dice lo siguiente, mire pues, no conformarse, transformarse, renovarse, comprobar, dice. Esos son los verbos usados aquí. No conformarse, transformarse, renovarse y comprobar. Y traducción del lenguaje actual dice, no vivan, cambien de manera de ser y pensar y podrán saber o experimentar. Mire qué bonito cómo nos ayuda a entender lo que Pablo nos está pidiendo. Pablo dice que no nos conformemos, que nos transformemos, que nos renovemos y que de esa manera vamos a poder comprobar las cosas buenas y agradables de Dios. Entonces la traducción lenguaje actual nos está diciendo que no vivamos, que cambiemos nuestra manera de ser y de pensar y entonces podremos experimentar y saber y conocer las buenas y maravillosas de Dios. Entonces no conformarse es no vivir como vive el mundo. Transformarse es cambiar nuestra manera de vivir y comprobar es podremos llegar a conocer profundamente más al Señor. ¿Qué encontramos aquí? Otra vez hay un mandamiento a obedecer. Porque nosotros no deberíamos de conformarnos a este mundo, tomar la forma de este mundo. ¿Y qué es no conformarse a este siglo? Bueno, hay un mandato, no es una sugerencia. Y la palabra conforma está compuesta de con más forma. Es tomar la forma del mundo. Significa que la configuración externa de lo que tiene el mundo, nosotros no debemos tomar esa apariencia, ni visible ni invisible de lo que es el mundo. Pablo dice, hermanos, no permitan que se adapten, que se amolden a la manera de vivir de este mundo.
El creyente no debe seguir el patrón, el modelo, la organización en que está este mundo, porque eso lo hacen los incrédulos, y eso está en Romanos 1:28 al 32, ¿verdad? Los no creyentes no han querido tener en cuenta a Dios, dice Romanos capítulo 1. Odian a Dios, no quieren entender la verdad, no aman a nadie ni se compadecen de nadie. ¿Por qué? Porque son orgullosos, insolentes, se creen importantes. Y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 1. Los creyentes entonces no debemos amoldarnos a este siglo. ¿Qué es el siglo? Cuando Pablo dice no nos conformemos a este siglo, Pablo está diciendo que no nos hagamos a las filosofías, a las leyes, a las creencias, a los pensamientos, a los principios, a las razones, a las ideas, a las esperanzas, a todo lo que este mundo habla. La Biblia está conformando una manera de ser diferente a la familia, a los principios, a los valores. Y si no, mire, de una manera tan sencilla, tan sutil, alguien sale en Facebook con una imagen de una moda y todo el mundo lo sigue. Ese es conformarse a este mundo. El creyente no le pertenece su cuerpo, ni su alma, ni su vida. ¿Por qué yo debería, como alguien sale haciendo pucheros ahí en el internet, yo tengo que salir haciendo boca de pichel? Ese es conformarse a este mundo. Que alguien sale haciendo poses ahí, yo tengo que salir haciendo poses. No, si mi cuerpo le pertenece al Señor. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Todos los creyentes, su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nuestro templo debería ser presentado en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿verdad? Las ideas, la cosmovisión de este mundo, la Biblia le llama diablo, Satanás. Así de que cuando yo me conforme a la filosofía, a las ideas del mundo, me estoy conformando a las ideas que no son de Dios, sino del enemigo de nuestras almas. ¿Y qué debe haber aquí? Un cambio de actitud. Sé que tal vez muchos lo hacen por ignorancia, porque no han leído la Biblia, porque no han estudiado la Biblia. Pero usted y yo no deberíamos de conformarnos a este mundo, no deberíamos de hacernos a las formas de este mundo, a las modas de este mundo. ¿Qué debemos hacer? Un cambio de actitud. ¿Y qué debemos hacer? Transformarnos. Transformar es transforma, trans significa más allá de la forma, a través de la forma. Y forma es el concepto de la figura, la silueta que tiene algo. Esa es la forma. Entonces nosotros tenemos que ir más allá de la forma de este mundo. En griego la palabra es metamorfosis. Por ejemplo, el mejor ejemplo es la mariposa. La mariposa es cierto que primero es una larva, luego es un gusano, luego es una crisálida y luego está en un capullo y luego se convierte en una mariposa. ¿El gusano es mariposa? Sí. ¿La crisálida es mariposa? Sí. En todos los momentos es una mariposa, solo que está en diferentes estados. Es como cuando usted es niño, usted es un bebé primero, luego es un adolescente, un jovencito, luego es un adulto y luego es un anciano. Usted deja de ser, no es la misma persona. Pero la metamorfosis es larva, gusano, crisálida o capullo y luego mariposa. Entonces la naturaleza del creyente está basada en lo que está en su naturaleza interna. ¿Y qué es lo que está dentro de su naturaleza interna? El Espíritu Santo. O sea que usted, en otras palabras, es un príncipe. Usted es un hijo de Dios. Por lo tanto, usted y yo deberíamos vivir como príncipes. ¿Qué ejemplo le puedo sacar ahorita? Bueno, el mejor ejemplo que le puedo sacar es que ahí tienen un lío en Inglaterra, los nietos de la reina que no quieren vivir como príncipes. Ellos quieren vivir como que si no fueran príncipes. Yo no me voy a meter en el tema de si es correcto o no es correcto. En eso yo no me voy a meter. Lo que estoy diciendo es que si él es un príncipe, debería vivir como príncipe, debería vivir en un palacio, debería vivir con las ceremonias de él. Ahora, si él renuncia a eso, está bien, pero no puede, así como el otro día él dijo, ¿verdad? Es que yo no quiero vivir dentro del palacio ni con los ritos del palacio, pero sí quiere el dinero de la corona, quiere que lo mantengan.
Entonces uno no puede querer tener la bendición de Dios y no querer vivir como príncipe. No se puede. Yo no estoy diciendo si el príncipe Harry se llama él y Meghan la esposa. Yo no estoy diciendo si tienen o no tienen razón, en eso yo no me voy a meter porque no sé ni sé la vida de ellos ni la historia de ellos. Pero lo que yo sí sé es que si uno es un príncipe, debe vivir como un príncipe y gozar de las bendiciones de un príncipe. Pero yo entendí el otro día que él dijo que quería el dinero que le corresponde como príncipe, pero no quiere vivir como príncipe. Entonces, no se puede. No se puede. Y digamos, el mejor ejemplo que le puedo sacar es que usted quiere tener la bendición de Dios, pero no quiere vivir como un hijo de Dios. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo puede Dios bendecirlo? Más claro creo que no se lo puedo explicar, ¿verdad? Entonces nosotros debemos ser transformados. Mire cómo Efesios 4, 17 al 24, le voy a leer algunos pedacitos que nos pueden ayudar. Dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios, dice Pablo. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, dice. Ustedes deben cambiar su manera de pensar. Mire qué bonito lo que Pablo nos está diciendo en Efesios 4, 17 al 24. Entonces el cristiano debe cambiar su forma de pensar. Debe vivir de acuerdo a las ideas, a los principios, a lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cómo podíamos hablarlo en términos, digamos, modernos? Que, digamos, Pablo nos dijera, que Pablo escribiera ahora. Bueno, es como que Pablo dijera, hermanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero resetéense, reprográmense. Como que usted se tuviera que resetear para la vida que tenía pasada y ahora usted se tiene que vivir una nueva vida. Y entonces, ¿qué va a pasar? Aquí hay una promesa. Dice que comprobéis las bendiciones del Señor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos concluir el día de hoy? La voluntad de Dios es que usted y yo vivamos de acuerdo a Jesucristo y que nuestra vida debe estar basada en las promesas de Él también. Dios es un Dios tan amoroso que no solo nos pide que vivamos una vida santa, sino que nos la llena de promesas. Ahora, los marineros, ante el impacto de la presencia de Dios, creyeron, se convirtieron en prosélitos y ahora ofrecen un sacrificio. Nosotros tenemos ahora el Espíritu Santo. Antes no éramos convertidos, pero una vez que venimos a los pies de Cristo, su Santo Espíritu vino a nuestro corazón y ahora somos hijos de Dios. Por lo tanto, usted y yo deberíamos de procurar poner los mandamientos de Jehová tu Dios que te prescribe hoy para que guardes y cumplas, y Jehová tu Dios te bendiga en todas las cosas sobre la tierra. Bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. ¿Cuándo? Cuando procurares poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy. Entonces Pablo nos está diciendo, tú quieres todas las bendiciones de Dios, saber lo perfecto, santo y glorioso de Dios, vivamos renovadamente. Y termino con la historia de lo que dijo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo lo siguiente, hay hombres que se presentan una hora y son buenos hombres. Hay hombres que se presentan un día y son hombres muy buenos. Hay hombres que se presentan un año y son hombres mejores. Y hay hombres que se presentan toda la vida y esos hombres son indispensables e imprescindibles. La pregunta es, ¿de cuál es usted? ¿De cuál soy yo? ¿Somos ese tipo de persona que se presenta para toda la vida con el Señor? Nuestra esperanza es que sí, hermano. Que Dios le bendiga y le esperamos con el siguiente de la serie.